Muy bien, en este video vamos a continuar con la práctica 1. Recuerden que dejamos el anterior después de haber descargado los datos del Banco de Información Económica del INEGI, los cuales yo guardé en mi escritorio y están aquí. Los vamos a abrir. Los tenemos ya ahora en Excel y esta es la hoja que descargué. En este archivo, en la descripción de este video, aquí abajo, van a encontrar este archivo, este mismo archivo con el que vamos a trabajar. Es recomendable que este ejercicio lo trabajen específicamente con ese archivo para que sea exactamente igual. Así, si al descargar los archivos no seleccionaron las series adecuadas, o si están descargando las series tiempo después de que se hizo este video y ya hay más trimestres, eso puede generar en algún momento confusión. Entonces es muy recomendable que utilicen el archivo que está aquí abajo en la descripción del video y con ese trabajemos. El que descargaron antes desde INEGI, consérvenlo o pueden trabajarlo después por su cuenta para hacer algún ejercicio que le puede haber dejado su profesor. Bueno, esta es la serie tal como la bajamos y vemos que acá arriba están los campos de las columnas. Cada columna me indica de qué se trata cada dato. En el primero, después de decir cuentas nacionales, Producto Interno Bruto, etcétera, toda la ruta como fuimos seleccionando los datos, me dice que es el Producto Bruto Interno Bruto a precios de mercado, con millones de pesos a precios de 2013. Después me dice que esta otra columna es total de actividades primarias. Esta me dice que es específicamente el de agricultura. El siguiente, cría y explotación de ganado, que corresponde a ganadería. Aquí está el total de las actividades secundarias. Y aquí está, en la última columna que descargamos, el total de las actividades terciarias. ¿De acuerdo? Con esto vamos a trabajar. Yo hice una copia de este archivo, de esta hoja, y lo puse aquí abajo. Y simplifiqué los rótulos para que no sea tan complicado trabajar con títulos tan largos. Entonces, son los mismos datos con los que vamos a trabajar, excepto que están simplificados los rótulos. Lo que necesitamos hacer es agrupar. Lo que vamos a hacer en esta práctica es comparar el crecimiento que ha tenido la economía en los distintos sectores. Y también queremos comparar el desempeño de la economía en distintos sexenios. Esto es, recuerden que el Producto Interno Bruto es un indicador de la riqueza que se genera en un país y es un indicador del que todo el mundo está pendiente siempre. Creció, decreció, ¿qué pasó con el PIB? ¿Qué tanto creció? Y bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño análisis económico con base en estos datos, ¿sí? Pero para ello lo que necesitamos es el Producto Interno Bruto anual. Y el Banco de Información Económica me lo está dando por trimestre. Entonces vamos a utilizar un par de funciones de Excel y vamos a utilizar también una herramienta muy útil que son las tablas dinámicas para agrupar los datos por año. ¿De acuerdo? Bien. Antes de empezar, quiero simplemente que nos pongamos de acuerdo en la manera en que vamos a llamar cada parte de la hoja de cálculo. Si vemos hasta acá arriba, donde dice el nombre del archivo, dice cuándo se modificó y están los otros botones. Aquí es la parte que decimos que es la barra del programa. Y enseguida abajo está la barra de menú. Aquí están todos los menús. Y cada menú tiene distintos comandos que se ejecutan presionando un botón. Entonces aquí está la barra de menús y abajo la barra de botones o la barra de comandos. Luego abajo
tenemos el cuadro de nombres, ¿sí? Cada celda tiene un nombre. Por default, el nombre de cada celda está determinado por la columna y la fila en la que se encuentra. De tal manera que aquí yo estoy seleccionando, me voy a poner en la de junto, la celda que lleva por nombre J8. Y acá arriba verificamos que es el J8. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, más adelante lo vamos a utilizar también. Y enseguida a la derecha tenemos la barra de fórmulas. Aquí en la barra de fórmulas, cuando yo escribo algo, va a aparecer aquí en la barra de fórmulas. Lo mismo si escribo un número, que si escribo texto, que si escribo una fórmula. Esta barra de fórmula también es muy importante. Podemos editar directamente cualquier número entrando acá arriba, escribir directamente. Y sobre todo cuando escribimos fórmulas, es útil porque nos permite ver qué datos están dándonos ese resultado. Cuando hago una fórmula, como hice ahorita, más adelante nos pondremos, veremos cómo se introducen fórmulas y funciones, aunque seguramente la mayoría de ustedes ya saben. Pero bueno, acá tenemos que esto es 90 y acá arriba dice que es 45 más 45. ¿De acuerdo? Muy bien. Abajo ahora lo que tenemos es la hoja tal cual y tenemos, decíamos, muchas celdas identificadas por la columna y la fila en la que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, como necesitamos agrupar los datos, y vamos a utilizar una tabla dinámica, que es lo que mencionamos, lo que necesitamos es crear un par de campos más, 2 características más para cada dato. Vemos que aquí en periodo está el año y el periodo, el trimestre 1994 y el trimestre es el 01, ¿verdad? Aquí tenemos entonces ese dato. Yo necesito tener por separado el año y por separado el trimestre para pedirle a Excel que me organice con base en esos 2 campos. Para ello, lo que vamos a hacer primero es insertar 2 columnas. Para insertar columnas, yo puedo colocarme en la columna hasta arriba. Vean que el mouse toma una forma distinta. Y aquí oprimir botón derecho de su ratón y seleccionar insertar. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer 2 veces para que yo inserte de una vez los 2 campos que necesito. Y en el primero quiero poner aquí el año de cada número, extraer el año, y en el otro el trimestre. ¿De acuerdo? Y bueno, desde luego podríamos hacerlo manual, pero no es el caso hacerlo manual, ir escribiendo 1994, 1994, en fin, sería muy tedioso, con hartas posibilidades de que nos equivoquemos. En lugar de eso vamos a utilizar una función. Excel dispone de una enorme cantidad de fórmulas, de funciones ya preestablecidas que aparecen aquí en fórmulas. Vean que tenemos que las fórmulas que tiene disponible Excel están agrupadas en distintas categorías. Tenemos financieras, lógicas, de texto, hora y fecha, en fin. A lo largo de las otras prácticas utilizaremos funciones de distintas partes, de distintas categorías. Ahora lo que queremos es procesar un texto. Este 1994-1 es una cadena de texto de la cual yo quiero extraer los primeros 4 caracteres. ¿De acuerdo? Que eso corresponden al año. Para eso, en texto vamos a buscar la función izquierda, que está aquí, que es una función que dice aquí abajo que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Y lo primero que me pregunta esta función, el asistente de la función, es ¿cuál es el texto del cual quieres extraer la cadena, el fragmento de la cadena? Y seleccionamos la celda que está a un lado, la que sería A6. Y luego me dice, ¿cuántos caracteres quieres extraer? Pues 4, porque todos los años corresponde a 4 caracteres. Pongo 4 y luego le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Y como ven, ya me extrajo el año. Ya solamente tengo aquí el año.
Ahora, esta yo la puedo copiar hacia abajo para que lo repita en todas las filas, lo cual puedo hacer o bien seleccionando, moviendo el ratón a esta parte donde se convierte en una pequeña crucecita y arrastrar, pero tendría que arrastrar hasta el final, y de esa manera está copiando la fórmula, como puedo ver aquí en la barra de fórmulas, está copiando la fórmula en cada una de las celdas, pero además la está actualizando, mientras que aquí arriba está extrayendo lo de A6, en la siguiente de A7, de A8, de A9. Esa es una característica muy importante de Excel, que te actualiza las fórmulas y eso simplifica mucho el trabajo, pero también hay forma de que no lo actualice y eso lo utilizaremos más adelante. Bueno, hacerlo manualmente puede ser muy complicado. La manera más simple, pues aquí donde está la cruz pequeña, hacer doble clic y entonces Excel va a copiar la función, la fórmula, a todas las celdas que estén contiguas. Todo lo que tenga contiguo lo va a hacer. Miren, acá abajo ya se detuvo, pero hasta aquí sí llegó. ¿De acuerdo? Entonces ya hicimos muy rápido extraer el año del periodo. Ahora vamos a extraer el trimestre. Vemos que corresponde a los dos caracteres, pero partiendo del lado derecho. Ya algunos supondrán que además de una función izquierda, hay una función derecha, que vamos a seleccionar ahora, una función derecha. Y que lo mismo me pide cuál es el texto del cual voy a extraer los caracteres. Selecciono A6 y después me dice cuántos caracteres, y en este caso serían 2. Vamos a seleccionar 2 caracteres, damos a aceptar y ya de este extrajo 01 y obviamente cuando copio me va a hacer 01, 2, 03, 04 y después vamos a hacer como hicimos antes, como aprendimos ya, doble clic donde el cursor está pequeñito y clic. Es una cruz pequeñita y ese seleccionamos y vemos que efectivamente yo ya las 115 series que tengo, 115 datos que tengo, ya tienen cada uno el número de trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es crear 2 campos adicionales que vamos a requerir para organizar la información y después vamos a utilizar la herramienta de la que hablamos al principio, que son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una forma muy eficiente de organizar la información y la vamos a encontrar en el menú Insertar. En el menú Insertar, hasta el lado izquierdo, es probable que algunas computadoras lo puedan tener en algún lugar distinto, pero búsquenlo. Normalmente está aquí. Le vamos a pedir que inserte una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Seleccionamos la tabla dinámica y la herramienta me va a dar este cuadro de diálogo. Se le llaman cuadro de diálogos a estos porque nos permite interactuar con la computadora. Entonces, en este cuadro de diálogo, lo que me está preguntando primero es seleccione los datos que desea analizar y me dice seleccionar una tabla o un rango desde A5 hasta ahí 115. ¿De acuerdo? Ahora bien, este rango me lo propuso automáticamente la herramienta porque yo estaba dentro de una tabla. Vean, como mi cursor está, voy a ponerle cancelar, como mi cursor está en una parte de una tabla, cuando le pongo tabla dinámica, busca todo lo que es contiguo, todo lo que está pegado y me propone ese rango. Y por eso ya me lo da por default ahorita. Pero si yo estuviera en alguna parte fuera de la tabla, ¿no?, y le pido una tabla dinámica, entonces no sabe qué proponerme. ¿De acuerdo? A veces yo quisiera que hiciera esto y yo seleccionar manualmente todos los datos que quiero procesar. ¿Sí? También eso puede ser un caso. En esta ocasión, como sí queremos que nos procese toda la tabla, vamos a colocar el cursor en cualquier parte de la tabla y vamos a darle clic al menú tabla dinámica y vamos a aceptar el rango que nos propone. Nos dice que este es el rango, le decimos que está bien, dejamos seleccionado ahí. Y luego me dice dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Estos datos nos los va a procesar y nos va a dar otra tabla de salida. Y nos pregunta dónde lo vamos a poner. Le vamos a decir que lo queremos en una nueva hoja de cálculo. En otra para que no nos estorbe aquí. Y ya le damos a aceptar. Y como ven aquí abajo, si quieren ver en la parte de abajo de su hoja de cálculo, ya creó una hoja adicional que se llama hoja 1.
Y aquí va a estar la tabla de salida y del lado derecho tenemos los campos de la tabla dinámica, que es la sección que me va a permitir a mí organizar los datos como yo quiera. Primero vamos a poner el año en la columna, perdón, vamos a poner el año en la fila. Primero vamos a poner el año, vamos a seleccionar el año y lo vamos a poner en las filas, y de esa manera me va a mostrar aquí todos los años. Ya en la tabla vemos que nos puso los años que existen desde el 1994 hasta 2021. Y ahora en valores vamos a poner el PIB nacional, el PIB primario, el PIB secundario, la agricultura, lo vamos a poner aquí. Los arrastramos y nos aparece el PIB nacional. Y aquí lo que vemos es que está sumando todos los datos que allá tengan el número 94. Si recuerdan, como vemos, tenemos aquí 4 datos que corresponden a 1994 y al PIB nacional, y entonces está sumando estos 4 valores que tenemos aquí. Son los que está sumando. 1994, el PIB nacional. ¿De acuerdo? Y eso mismo va a estar haciendo para todos los años. Ahora lo hace con el PIB nacional, y si yo le agrego abajo el sector primario, simplemente con seleccionarlo lo está poniendo abajo en el sector primario. Selecciono agricultura, ganadería, sector secundario y sector terciario. Y ya, de una manera muy rápida, nos hizo el consolidado de los datos por año. Y sin la posibilidad de que se cometan errores, que es otra gran ventaja de hacerlo de una forma automatizada. Ahora lo que sigue es cómo vamos a procesar estos datos. Las tablas dinámicas, como decíamos, son una herramienta muy poderosa, nos permiten manipular enormes cantidades de datos de manera muy ágil. Ahora no eran tantos datos, pero también se nota que es útil. Cuando trabajo con tablas dinámicas, no trabajo los datos. Si quiero hacer alguna operación aquí en los datos, no lo hago con esta tabla. Lo que hago siempre es copiarla y ponerla en otro lugar, pegándola como valores. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar toda la tabla y luego aquí en inicio hacer copiar, y después puede ser a partir de la fila 40 pegar, pero vamos a pegar como valores. Vamos a utilizar el pegado especial y vamos a pegar solo los valores. ¿Por qué hacemos esto? Esta tabla dinámica está vinculada. Cualquier valor que se cambie aquí al lado en nuestra base de datos va a modificar el valor aquí. Y de hecho, cuando pretendemos hacer una operación dentro de esta, con datos que están dentro de una tabla, vean cómo me pone datos fijos y lo hace con unas fórmulas que están vinculando siempre los resultados. Entonces, eso complica un poco el trabajo, porque a la hora de que yo sumo, vean, aquí ya me dio el valor de la suma de estos dos, pero cuando yo arrastro, no actualiza porque todo está fijo y no es algo que queramos ahorita. Cuando ya tenemos los datos que queremos, incluso para después utilizar esta tabla nuevamente, yo puedo copiar los datos y pegarlos en una sección diferente y ya poder trabajar con ellos, que es lo que tenemos acá. Bien, aquí abajo ya entonces tenemos la tabla como la queremos, tenemos los años y tenemos el PIB nacional, el sector primario, la agricultura, la ganadería, etc. Vamos a hacer un poco más pequeños las columnas, donde quepan los valores, para dar un poquito de zoom y que ustedes puedan ver mejor. Y lo que voy a hacer ahora también es darle formato al rótulo. Aquí el PIB nacional no cabe. Para eso hay una función que permite escribir en más de una fila. Ponemos ajustar texto, centramos y centramos, y ya tenemos aquí todos los datos. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué consiste nuestro ejercicio ahora? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Vamos a comparar el crecimiento del país en los distintos sexenios. Pero
Para ello vamos a utilizar un indicador que se conoce como la tasa de crecimiento medio anual o tasa media de crecimiento anual. Probablemente la hayan visto en clase y si no la vamos a explicar ahora. La tasa media de crecimiento a veces se puede expresar en año y se conoce como tasa media de crecimiento anual, pero a veces pueden no ser periodos anuales. Vamos a utilizarla ahorita como vamos a hacer periodos anuales como tasa media de crecimiento anual. Y esta se calcula de la siguiente manera. Es el valor final entre el valor inicial. Y esto lo vamos a elevar a 1 a la n, a la división de 1 entre n, y a esto le vamos a restar 1. Y así la expresión me la va a dar en decimales. Si yo quisiera expresarla directamente como un porcentaje, la tendría que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para calcular la tasa media de crecimiento anual de una serie de datos, de un par de valores. Vamos a ver cómo la aplicaríamos en Excel. Para ello voy a copiar la fórmula para tenerla conmigo y poderla pegar aquí y que la recordemos. Para cualquier duda, aquí la tenemos. Bien, entonces, vamos a ver cuál fue el crecimiento del país entre 1994 y el 2000, el año 2000, que corresponde al sexenio del presidente Zedillo, de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, nosotros en el 2000, aquí podemos poner el indicador y vamos para ello a escribir la fórmula que tenemos a un lado, la tasa media de crecimiento anual. Vamos entonces a replicar la fórmula en el lenguaje que Excel nos entiende y como quedamos lo vamos a poner en esta celda. Vamos a poner igual los paréntesis para que las operaciones se lleven de acuerdo al orden que debe ocurrir. Siempre que vamos a introducir una función o una fórmula en Excel, empezamos con el signo igual o podríamos empezar con el signo más. Preferentemente vamos a empezar con igual, aunque es indiferente, siempre yo voy a decir igual y entonces para que nos entendamos. Y luego vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar el valor final. ¿Cuál fue el valor al final del periodo para el cual vamos a calcular la tasa media de crecimiento anual? Ese es el valor que está en el 2000 y que está en la celda B49 en mi caso. Y vamos a dividir entre el valor inicial que está en la celda B43 y cerramos el paréntesis para que se haga primero la operación que está dentro del paréntesis y después se eleve a la potencia. Hay que elevarlo a la 1 entre n. En Excel, para elevar, requerimos el acento circunflejo. El acento circunflejo es este que se encuentra aquí. Y como vemos está puesto en la parte inferior de la tecla, lo que significa que para que podamos teclearlo debemos oprimir la tecla Alt+Gr al mismo tiempo. Deben oprimirse al mismo tiempo. Todos los caracteres que están en esta posición salen o se pueden introducir, también este que está aquí, oprimiendo Alt+Gr. Esta es la función de la tecla Alt+Gr. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya saben, oprimimos Alt+Gr y el acento circunflejo y luego damos un espacio. Porque como es un acento, no aparece hasta que no damos un espacio. Miren, damos un espacio y entonces ya aparece el acento circunflejo. Abrimos ahora paréntesis para que haga la división antes y ponemos 1 entre el número de periodos que quedamos, que son 6 periodos entre 1994 y el 2000. 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 2000. Son 6 periodos y cerramos el paréntesis y después restamos 1.
Ujú. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí para utilizar el formato de porcentaje para que nos muestre el resultado en porcentaje. No lo vamos a multiplicar por 100. Damos Enter y entonces tenemos este valor. Y ahora lo que vamos a hacer es darle formato de porcentaje, seleccionando aquí en donde están los formatos y le vamos a agregar un par de decimales con este botón que está cerca. Entonces, aquí tenemos que el crecimiento medio del país en promedio por año, lo que creció el PIB nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue de 3.26%. Esta fórmula ahora vamos a hacerla ahora nuevamente para el siguiente periodo, que tendría que partir del 2000 hasta el 2006. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Y este corresponde al sexenio de Vicente Fox Quesada. Lo vamos a poner ahora aquí abajo. La voy a hacer nuevamente solamente para repetir el valor final, que es el del 2006, entre el valor inicial, que es el de 2000, y luego lo vamos a elevar con el acento circunflejo, seleccionando Control Alt más el acento circunflejo, que aparezca, abrimos paréntesis, 1 entre 6. Cerramos paréntesis y le restamos 1. Y le damos Enter. Y ahora vemos que el crecimiento del país durante el sexenio de Vicente Fox Quesada fue del 1.94% en promedio cada año. Como esta fórmula tiene las referencias ya fijas, yo si la copio y ahora la pongo al final del siguiente sexenio, que sería en 2012, que sería el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, y simplemente la pego, vamos a ver que efectivamente ya está haciendo lo mismo, está actualizando las fórmulas, las referencias de la fórmula y me está poniendo, está dividiendo, está haciendo la fórmula de manera correcta, ¿de acuerdo? Ya no la voy a repetir, simplemente la podemos pegar, y ahora podemos pegar también este valor. Lo vamos a hacer hasta el 2018, que es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo pegamos y el crecimiento fue de 2.4. Y ahora aquí tenemos un tema. El primero es que tenemos un valor de total general que no tiene sentido sumar el PIB de todos los años, lo voy a eliminar. Y tenemos el dato de 2021 que está incompleto porque apenas tiene 2 trimestres. Entonces no podemos aún comparar el año 2021 con otro año completo porque está a la mitad de la producción y la diferencia va a ser enorme. Entonces este no nos sirve, lo eliminamos y ya dejamos los datos que tenemos para los años completos. Y ahora podríamos calcular el crecimiento que ha tenido en promedio la economía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y para eso pues vamos a hacer nuevamente el valor final entre el valor inicial, que corresponde a 2018, es el año base, y luego vamos a elevar a la 1 entre 2, aquí son 2 periodos, solamente han transcurrido 2 años entre 2018, 2019 y 2020, y le restamos 1, y veremos entonces sin duda el efecto negativo que ha tenido la pandemia pues en este periodo, ¿no? El crecimiento ha sido en promedio un decrecimiento de 4.33 por año. En el 2020 aún no se nota ninguna recuperación y entonces, bueno, es la disminución que hemos tenido cada año. Y bien, con esto ya podríamos comparar estos sexenios. Ahora, algo que se puede hacer y que no nos va a costar nada de trabajo hacerlo, voy a borrar ahora nuestra fórmula, ya no la necesitamos. Sería, si aquí está el nacional, voy a pegar aquí, y ahora simplemente yo arrastro, copio hacia la derecha, y me va a dar el de cada uno de los sectores. Cómo se ha comportado cada sector.
y ya podemos comparar, por ejemplo, que en este primer periodo, mientras el país crecía al 3.26%, el sector primario en su conjunto solo creció 1.76%, tuvo un dinamismo menor, y los sectores que crecieron más fue el sector terciario, comercio, servicios, el sector secundario, y bueno, vemos como incluso la ganadería tuvo uno de los desempeños más pobres en ese periodo. Bien, con esto seguramente podríamos hacer otros análisis, pero ya logramos el objetivo de calcular la tasa de incremento anual en el PIB, desde 1994 hasta el 2021, y tomando en cuenta datos sexenales. Y hasta aquí vamos a dejar ahorita la práctica, y es todo.